Hola amigos de la sodalidad iniciática. Bueno, estamos acá para concluir con la meditación del propósito 35, el chamanismo. Recordemos siempre, su amiga, siguiendo lo que dicen todas las tradiciones, lee el texto en donde están los conocimientos, los mecanismos para la iluminación, para la liberación, tal cual fue publicado. Y después añade comentarios, profundiza en algún tema, pero esos solo son comentarios, no lo olviden, recuérdenlo siempre. Y algo que no debo olvidarme de recordarles, toda la obra está en www.sergerainaud.net. Ahí la pueden descargar completita. Estamos iluminando nuestro chakra ajna y el elemento que nos acompaña, que nos favorece en esa iluminación es el éter. Antes de iniciar la meditación, digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrendo y me ofrezco a ti, oh Masa, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré al mal. Nos vemos. Hola amigos, estamos ya casi al mediodía acá en Quito y vamos a continuar con la meditación del propósito 35, el chamanismo. Empezamos a leer la continuación del propósito. Como los Tai, como los chinos, los lolos saben que los primeros hombres circulaban libremente entre la tierra y el cielo. A continuación de un pecado, el camino fue cortado, pero al morir, el hombre encuentra el camino al cielo. Eso es al menos lo que destacan ciertos ritos funerarios donde el pimo, sacerdote, chamán, lee cerca del muerto plegarias donde se trata sobre las beatitudes que le conducirán al cielo. Para alcanzarlo, el finado debe pasar un puente. Al son mezclado del tambor y del corno se dicen otras plegarias que guían al muerto hacia el puente celeste. En esta ocasión, el sacerdote chamán quita 3 vigas del techo de la casa para que se pueda ver el cielo. La operación se llama abrir el puente del cielo. Concepciones muy próximas a los del libro tibetano de los muertos se encuentran entre los Mozo, Onaki, poblaciones pertenecientes a la familia tibetano-birmana y que viven desde los inicios de la era cristiana en el suroeste de China y especialmente en la provincia de Yunnan. Según Rock, la autoridad más reciente y mejor informada en la materia, la religión de los Naki sería chamanismo Bon puro. Este hecho no explica el culto de un ser supremo celeste. Me, muy cercano a la estructura del dios chino del cielo Tien, el sacrificio periódico al cielo es aún la ceremonia más antigua de los Naki. Hay razones para creer que era practicado ya en los tiempos en los cuales los Naki eran nómadas en las herbosas llanuras del Tíbet nororiental. En esta ocasión, las plegarias al cielo son seguidas de plegarias a la tierra y al enebro, el árbol cósmico que sostiene el universo y se levanta en el centro del mundo. Roca, la ceremonia Muampo. Como se ve, los Naki han conservado la sustancia de la fe de los pastores de Asia Central. El culto del cielo, la concepción de las 3 zonas cósmicas, el mito del árbol del mundo, que plantado en el centro del universo lo sostiene con sus 1000 ramas. Bueno amigos, nos acercamos al final de la meditación del propósito 35 con un hermoso fragmento. Parece pequeño, parece bien cortito, pero en realidad resume casi todo lo que el capítulo nos ha venido mostrando sobre el chamanismo y la estructura del cosmos. Vamos a mirarlo con calma porque contiene varios símbolos fundamentales que debemos grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón.
El tiempo primordial, comunicación entre cielo y tierra. El texto empieza recordando un motivo muy antiguo. Los primeros hombres circulaban libremente entre la tierra y el cielo. Este es un mito que aparece en muchísimas culturas, en China, en Asia Central, en África, en América Indígena, en Oceanía. La idea es siempre la misma. Al principio existía una comunicación directa entre el cielo y la humanidad. Pero algo ocurre, un error, un pecado, una transgresión y entonces el camino se rompe. Este mito explica simbólicamente la condición humana actual. Vivimos separados del origen. El chamán como restaurador del camino. Aparece la figura central del capítulo, el chamán. Cuando la comunicación entre cielo y tierra se rompe, el chamán conserva una capacidad especial, reabrir el camino. Por eso en muchos rituales sube al cielo, desciende al inframundo, guía a las almas. En este pasaje, el chamán realiza una función muy concreta, acompañar al muerto hacia el cielo. El puente celeste. El símbolo del puente es extraordinariamente antiguo. Lo hemos visto ya varias veces. El puente Chimbad en el mazdeísmo, el puente estrecho en muchas mitologías, el camino del cielo en Asia Central. El puente representa algo muy preciso, el paso entre dos niveles de realidad, entre el mundo humano y el mundo espiritual. Abrir el puente del cielo. El gesto ritual que describe el texto es hermoso. El chamán quita 3 vigas del techo de la casa para que se vea el cielo. Este acto simbólico tiene un nombre todavía más hermoso y significativo. Se llama abrir el puente del cielo. Es una imagen muy poderosa. El techo representa el límite del mundo humano. Al abrirlo, el chamán crea una puerta hacia lo alto. El paralelismo con el libro tibetano de los muertos. El texto menciona que estas concepciones se parecen a las del bardo Todol. La semejanza es clara. El muerto necesita orientación. Existen plegarias que guían su conciencia. Se describe un camino hacia la luz. En ambos casos, el ritual intenta ayudar al alma a no perderse en el tránsito. El culto al cielo. Entre los Naki aparece algo muy antiguo, el culto al cielo como divinidad suprema. Este tipo de religión es tipo, típico de los pueblos de Asia Central, los antiguos turcos, los mongoles, muchos pueblos siberianos. El cielo es visto como origen, soberanía, orden del universo. El árbol del mundo. El texto termina recordándonos otro símbolo fundamental, el árbol cósmico. Este árbol se levanta en el centro del mundo, conecta las 3 regiones del cosmos, sostiene el universo con sus ramas. Lo hemos visto ya muchas veces en el propósito. Árbol, montaña, pilar, escalera. Todas son variaciones del mismo símbolo, el eje del mundo. La síntesis del pasaje. Si resumimos todo el fragmento aparece una estructura muy clara. En el origen había comunicación con el cielo. Esa comunicación se perdió. El chamán conserva el conocimiento del camino. El muerto debe atravesar un puente. El cosmos está organizado alrededor de un centro, árbol del mundo. Es decir, este pequeño pasaje recapitula toda la cosmología chamánica. Y tal vez debemos decir que no solo que recapitula toda la cosmología chamánica, sino que desde el propósito 34 el maestro nos ha llevado a nuestro origen. Y algo muy hermoso para nuestra lectura. Después de todo lo que hemos estudiado juntos, este símbolo puede leerse también interiormente. El puente, el árbol y el camino al cielo pueden representar el retorno del ser humano a su origen espiritual. Es decir, lo que nos han señalado desde hace tiempo, recordar la naturaleza perfecta. Algo que puede iluminar todo lo que hemos meditado es recordar que muchos investigadores, Eliade incluido, dicen que el árbol del mundo, el puente y la montaña en realidad son 3 imágenes del mismo misterio. Cuando uno comprende esto, todo el capítulo se vuelve mucho más claro. Todo el capítulo habla para nuestra alma, guía nuestro peregrinaje. Volvamos a la lectura del propósito. Existe en China la costumbre siguiente. Cuando alguien acaba de morir, se sube al techo de la casa
y se suplica al alma regresar a su cuerpo, mostrándole, por ejemplo, un traje nuevo. El ritual está ampliamente testimoniado en los textos clásicos y se ha perpetuado hasta nuestros días. La enfermedad implica también la huida del alma y entonces el brujo la persigue en éxtasis, la captura y la hace reintegrarse al cuerpo del paciente. Este tipo de cura se practica aún en nuestros días. De Groot lo confirma en sus trabajos sobre la cuestión. El origen chamánico del vuelo mágico es también nítidamente testimoniado en China. Subir al cielo volando se expresa en chino de la manera siguiente. Por medio de plumas de pájaros, él ha sido transformado y ha subido como un inmortal. Y los términos sabio de plumas o huésped de plumas designan al sacerdote taoísta. Ahora bien, sabemos que la pluma de pájaro es uno de los símbolos más frecuentes del vuelo chamánico y su presencia en la iconografía protohistórica china es de interés para valorar la difusión y la antigüedad de este símbolo y así la de la ideología que lo presupone. En cuanto a los taoístas, cuyas leyendas abundan en ascensiones y otras especies de milagros, es posible que hayan elaborado y sistematizado las técnicas y la ideología chamánicas de la China protohistórica y que, en consecuencia, ellos deben ser considerados como los sucesores del chamanismo a mucho mejor título que los exorcistas, los médiums y los poseídos. Estos últimos en China, como en otras partes, representan más bien la tradición aberrante del chamanismo. Queremos decir que cuando no se logra dominar a los espíritus, uno termina siendo poseído por ellos y la técnica mágica del éxtasis se convierte en este caso en un simple automatismo mediúmnico. Más que la yoga y el budismo, el taoísmo ha asimilado numerosas técnicas arcaicas del éxtasis, sobre todo si se habla del taoísmo tardío, tan alterado por elementos mágicos. Se ha pensado inclusive identificar el taoísmo con el Bon Po chamanizante. Sin embargo, la importancia del simbolismo ascensional y en general la estructura equilibrada y sana del taoísmo la diferencian del éxtasis posesión, tan característico de los brujos. El chamanismo chino, el guismo, como lo llama de Groot, ha dominado, parece ser, la vida religiosa antes de la preeminencia del confucianismo y de la religión del Estado. En los primeros siglos antes de nuestra era, los sacerdotes gu, chamán o sacerdote chamánico, eran los verdaderos sacerdotes de China, según de Groot. Es inútil citar los ejemplos de los brujos, de los gu y de los poseídos chinos para demostrar cuánto este fenómeno, considerado en su conjunto, se acerca al chamanismo manchú, tunguse y siberiano en general. Bastará con subrayar que durante el curso de los tiempos, el extático chino fue cada vez más confundido con los brujos y los poseídos de tipo rudimentario. En un cierto momento y por mucho tiempo, el gu fue tan cercano al exorcista Chou que fue llamado corrientemente U-Chu, agua, río, U, corriente, flujo. En nuestros días se les llama Saikong y el oficio se transmite de padres a hijos. La ceremonia es pública y consiste en la ascensión del totui, la escalera de sables, a pie desnudo. El aprendiz sube los sables hasta la cima de una plataforma. Generalmente la escalera está hecha con 12 sables y a veces existe otra escalera por la cual desciende el aprendiz. Se ha encontrado un rito iniciático análogo entre los Karens de Birmania, donde una clase de sacerdotes lleva justamente el nombre de gu, vocablo que podría ser otra forma del término chino. La actividad mágico-religiosa del Saikong entra en las esferas del ritual taoísta. El Saikong se titula a sí mismo Tao Chi, doctor taoísta. Él ha finalizado por identificarse completamente al gu, sobre todo a causa de su prestigio de exorcista. Su traje es rico en simbolismo cosmológico. Se distingue el océano cósmico y en el medio el monte Tai, etc.
El Saikon, sacerdote taoísta o oficiante ritual taoísta, utiliza generalmente un medium, un poseído, que también da muestras de su poder de fakir. Se hiere con cuchillos, etc. Aquí se verifica de nuevo el fenómeno ya notado en Indonesia y Polinesia, de imitación espontánea del chamanismo, a continuación de una posesión. Como el chamán en Fiji, el Saikon dirige el pasaje sobre el fuego. La ceremonia lleva el nombre de pasearse sobre un camino de fuego y tiene lugar ante el templo. Primero el Saikon avanza sobre la brasa, seguido de sus colegas más jóvenes y aún del público. Un rito análogo consiste en caminar sobre un puente de sables. Se cree que basta una preparación espiritual antes de la ceremonia para pasar impunemente sobre sables y sobre el fuego. En este caso, como en los incontables ejemplos de mediumnidad, de espiritismo o de otras técnicas oraculares, nos enfrentamos a un fenómeno endémico y difícil de clasificar como pseudo-chamanismo espontáneo, cuya característica más importante es la facilidad. En general, se constata en China la presencia de casi todos los elementos constitutivos del chamanismo: la ascensión al cielo, el llamado y la búsqueda del alma, la incorporación de los espíritus, el dominio del fuego y otros prestigios de fakir, etc. Pero veremos en nuestro próximo folleto otro aspecto de las concepciones extremo orientales con un capítulo consagrado a el pensamiento chino. Hemos llegado al final de la meditación del propósito 35 y no es un final cualquiera. En realidad, este cierre funciona como una recapitulación silenciosa de todo el propósito y al mismo tiempo como un puente hacia el siguiente tema, el pensamiento chino. Vamos a recorrerlo con calma porque aquí aparecen varias ideas claves. El alma que puede abandonar el cuerpo. El texto comienza recordando algo muy antiguo en muchas culturas. El alma puede salir del cuerpo. En China esto aparece en dos situaciones. Enfermedad. La enfermedad se explica como huida del alma. Entonces el brujo o chamán debe buscar el alma, capturarla, traerla de regreso al cuerpo. Este motivo aparece también en Siberia, América indígena, Amazonía, Andes. Es una de las funciones clásicas del chamán, el recuperador del alma. Luego, en la muerte, cuando alguien muere se realiza un gesto muy simbólico: subir al techo y llamar al alma. Se le muestra una prenda nueva para invitarla a volver. Este ritual expresa una idea muy humana. La muerte es vista como una partida reciente del alma que todavía podría regresar. El vuelo mágico. Luego, el texto habla del símbolo del vuelo. En China se decía: por medio de plumas de pájaro, ha subido al cielo. La pluma es un símbolo universal del chamanismo. ¿Por qué? Porque el pájaro es el único ser que puede moverse libremente entre cielo y tierra. Por eso muchos chamanes llevan plumas, usan trajes con alas simbólicas, imitan el vuelo. El vuelo representa la liberación de la conciencia de las limitaciones ordinarias. El taoísmo como heredero del chamanismo. El texto dice algo muy importante. Sugiere que el taoísmo puede haber heredado muchas técnicas del chamanismo antiguo chino. Esto no significa que el taoísmo sea simplemente chamanismo. Más bien nos señala que el taoísmo transformó y refinó muchas prácticas extáticas antiguas. Por ejemplo, ascensión espiritual, inmortalidad, alquimia interior, armonía con el cosmos. Éxtasis verdadero versus posesión. El texto hace una distinción muy importante. Existen dos fenómenos diferentes. Éxtasis chamánico auténtico. El chamán domina los espíritus, dirige la experiencia, conserva conciencia. Posesión mediúmnica. El medium es dominado por los espíritus, pierde control, actúa automáticamente. Eliade insiste mucho en esta diferencia. Para él, el verdadero chamán no es un poseído pasivo, sino un técnico del éxtasis. Las pruebas de fuego y de sables. El texto menciona rituales muy impresionantes: caminar sobre las brasas,
subir una escalera de sables, atravesar cuchillos. Estos actos aparecen en muchas tradiciones. No se interpretan como milagros, sino como demostraciones de poder espiritual o concentración extrema. El principio simbólico es dominar los elementos. El traje cosmológico. Un detalle hermoso aparece casi al final. El traje del sacerdote representa el cosmos, el océano primordial, el monte sagrado, el universo. Esto recuerda inmediatamente el traje chamánico siberiano, que también representa el cosmos. El chamán al vestirlo se convierte simbólicamente en un microcosmos del universo. El fenómeno del pseudo-chamanismo. El texto introduce un concepto interesante, pseudo-chamanismo espontáneo. Se refiere a fenómenos donde aparecen trance, mediumnidad, posesión, pero sin la disciplina ni el conocimiento estructurado del chamán tradicional. Iliade observa que estos fenómenos aparecen casi en todas las culturas. La última frase es muy significativa. El maestro dice, en China se encuentran casi todos los elementos del chamanismo, es decir, ascensión al cielo, búsqueda del alma, dominio del fuego, vuelo mágico, contacto con espíritus. Esto confirma algo que el capítulo entero ha querido mostrar. El chamanismo es un fenómeno casi universal. Y este cierre nos deja algunas ideas fundamentadas, podemos decirlas al menos tres. El chamanismo aparece en muchas culturas distintas y muy lejanas que no han tenido contacto entre sí. Comparte estructuras simbólicas comunes. Muchas religiones posteriores, como el taoísmo, heredaron elementos del chamanismo. Después de todo el camino que hemos recorrido meditando las enseñanzas que nos transmiten en este propósito, es difícil no notar algo. Los símbolos que aparecen una y otra vez son siempre los mismos. El camino al cielo, el puente, el árbol cósmico, el vuelo, el retorno del alma. Todos hablan de una misma intuición humana. El ser humano pertenece a más de un mundo y el ser humano tiene un origen, realmente un origen celestial, no solo humano. Y bueno, amigos de la sodalidad iniciática, estamos a las puertas de concluir el peregrinaje. Por ello es importante meditar sobre la arquitectura del camino de los 36 propósitos. Esa arquitectura tiene una lógica simbólica bastante clara cuando se mira desde la perspectiva de la metafísica tradicional. Les invito a que nos acompañemos a meditar sobre ello. Los 36 propósitos describen el camino del microcosmos. Lo que describimos es claramente un itinerario iniciático pedagógico. Es un mapa del despertar progresivo del ser humano. Por eso, tiene una estructura que corresponde al microcosmos humano. Y aparece el primer número importante, 6, porque 36 es igual a 6 por 6. El 6 en muchas tradiciones simboliza el cosmos manifestado. El 6 aparece constantemente en la simbólica tradicional. 6 direcciones del espacio, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. 6 días de la creación en el Génesis. 6 siglos del mundo en ciertas cosmologías. 6 chakras principales antes del centro superior. Por eso, la instrucción de relacionarlo con los chakras es bastante coherente simbólicamente. Si cada 6 propósitos iluminan un centro, el camino describe la activación progresiva del microcosmos humano. La división en 12 más 12 más 12 es todavía más interesante. Esta parte revela algo que probablemente no sea casual, porque 12 es el número clásico del orden cósmico completo. 12 signos del zodiaco, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 meses del ciclo solar. Cuando dividimos 36 en 3 series de 12, aparece una estructura muy conocida en las tradiciones iniciáticas. La primera serie, del 1 al 12, aprender el lenguaje simbólico. Esto corresponde a lo que muchas tradiciones llaman la preparación del intelecto. Es aprender a ver el mundo simbólicamente. La segunda serie,
1324, estudios de tradiciones y principios. En esta segunda serie ocurre algo crucial, el paso al centro. Propósito 24. La enseñanza de Guénon es muy significativa. Su enseñanza nos dice que el centro representa el estado primordial, el estado adámico y, en lenguaje francmasónico, el cumplimiento de los misterios menores. Es el momento en que el ser humano recupera la centralidad interior. El propósito 24 como centro, y esto es muy interesante simbólicamente porque 24 es igual a 6 por 4. En muchas tradiciones el 4 representa los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, la estabilidad del mundo. Llegar al 24 sería lograr una reintegración del ser humano en el orden cósmico, por eso Guénon lo llama el centro. Los últimos 12 propósitos. Luego el buscador vuelve al mundo, pero con otra comprensión, como gnóstico, esenio, zoroastriano, para ingresar al mundo imaginal, los sufíes, la sabiduría de Mahoma, y luego retornar al mundo. Después de 8 propósitos, llegamos al propósito 32, el Santo Graal. El Santo Graal como símbolo del centro. En muchas interpretaciones tradicionales, el Graal no es solo una copa histórica o legendaria, es un símbolo del centro espiritual del ser humano. Representa el recipiente de la conciencia pura, el lugar donde se recibe la presencia divina, el corazón espiritual. El ejercicio de Gödel revela justamente ese centro, ese diálogo hacia algo muy preciso. Primero muestra el mundo exterior. Segundo, luego incluye el cuerpo dentro del campo observado. Y tercero, finalmente aparece el observador que no puede ser visto como objeto. Ese observador es lo que llamamos el testigo, es decir, el punto desde donde todo es percibido. Desde el punto de vista simbólico, encontrar el Graal es descubrir el centro interior del ser humano. Por eso, en muchas lecturas iniciáticas, el Graal se identifica con el corazón interior o el centro del ser, y ese centro se experimenta justamente como presencia, como conciencia, como testigo. Luego de recibir la luz del Santo Graal, apareció el testigo, a través del diálogo del texto de Roger Godel, y eso es muy significativo y no es casual desde el punto de vista simbólico. Solo esa luz podría revelarnos su presencia. El Vedanta lo llama espectador. Señala ese mismo principio, el centro desde donde se contempla el drama del universo. Lo que vino después, si miramos el camino recorrido, el propósito 32, descubrimiento del testigo. El propósito 33, místicos, humanistas, papado. El propósito 34-35, los cultos primitivos del chamanismo. Este recorrido tiene una lógica muy profunda, porque una vez descubierto el centro interior, el camino suele ampliarse hacia la comprensión de cómo ese centro se relaciona con el cosmos entero. Es un recorrido por grandes arquetipos espirituales de la humanidad. Esto es muy parecido a lo que ocurre en muchos itinerarios iniciáticos. Primero se encuentra el centro, luego se comprende la totalidad. El chamanismo en el propósito 35. Los cultos primitivos y el chamanismo suelen representar el retorno al origen arcaico de la espiritualidad humana, es decir, antes de las grandes religiones organizadas. El chamán aparece como microcosmos del universo. Eso es exactamente lo que muchas tradiciones dicen del ser humano realizado. El ser humano se convierte en un punto donde el cielo y la tierra se encuentran. El chamán viaja entre mundos, conecta niveles de realidad, refleja el cosmos dentro de sí. Eso es otra forma de expresar la idea tradicional, el hombre como microcosmos del macrocosmos. Por eso, muchos estudiosos consideran al chamán como la figura espiritual primordial, el microcosmos que refleja el cosmos. Podemos decir que el sistema de 36 propósitos psicológicos describe un proceso pedagógico de transformación interior. Y ahora que hemos terminado el propósito 35 y estamos literalmente en la puerta del propósito 36, puede ocurrir que tengamos la sensación de que es como una preparación simbólica para el paso final del camino,
Pero en los caminos iniciáticos auténticos casi nunca existe un final. Lo que existe son umbrales, puertas, giros de la espiral. Por eso el peregrino siempre siente que debe seguir caminando. Y eso es precisamente una de las señales de que el camino es verdadero. Por ello, cuando decimos hemos llegado al final del propósito 35, o pronto diremos hemos llegado al final de los 36 propósitos psicológicos, no significa que el camino termina. Significa que se completa una forma, una arquitectura, como ocurre en muchas tradiciones, 36 peldaños, 36 grados, 36 estaciones del camino. Pero cuando se llega al último peldaño ocurre algo curioso. Se descubre que el camino continúa, pero en otro nivel. No hacia adelante, sino hacia adentro. Muchos maestros de distintas tradiciones dicen algo muy profundo. Al final del aprendizaje, o el final del aprendizaje no es un punto final, sino un regreso al mundo con otra mirada. Cuando contamos que esta es la cuarta ronda por la obra, les hemos dicho que la primera ocurrió entre el 1992 y 1995, es decir, el siglo pasado. Podemos decir algo muy significativo. Cada vez que regresamos, el texto era el mismo y seguirá siendo el mismo, pero su amiga ya no era la misma. Por eso aparecieron nuevas luces y eso es exactamente lo que ocurre con los textos iniciáticos. No se terminan nunca. Se vuelven a recorrer como una espiral. Y algo que tal vez no he sido tan clara es decirles que, como dice el maestro en alguno de los propósitos, uno puede acercarse a los propósitos psicológicos por mera curiosidad. Ahí están, son temas que ni siquiera en la formación universitaria uno logra tener. Pero si uno quiere seguir un camino de liberación, como todos los caminos iniciáticos, los propósitos psicológicos tienen una puerta de ingreso que es el propósito psicológico 1 y una puerta de salida que es el propósito psicológico 36. Es un proceso, lo que nosotros hemos vivido, lo que seguiremos viviendo. Y es un proceso que está dedicado a gente como su amiga, común y corriente, que se ha levantado, que se ha caído, que ha cometido errores, que ha amado, que ha sufrido, que ha tenido encuentros y desencuentros. Común y corriente. No hay nada especial en este ser humano. Por lo tanto, este propósito que el maestro, que ese colegio iniciático extraordinario dejó, su amiga lo que ha intentado es demostrarles de una manera sencilla, como ella lo entiende, como ella lo vive, que realmente es un camino verdadero, que ha sido estructurado arqueométricamente. ¿Qué más puedo decirles? Que nos vemos pronto para el último propósito, el propósito 36, el pensamiento chino, y que este propósito 35, el chamanismo, fue publicado en enero de 1959 y como está dicho ahí, continúa en nuestra próxima publicación. Un abrazo.